Un hombre negro elegante entra al banco. Lleva consigo una presencia distinguida, viste un traje impecable de color azul marino y zapatos de cuero italiano que brillan bajo las luces fluorescentes del establecimiento financiero. Su postura es erecta, su mirada determinada, y cada paso que da resuena con la confianza de alguien que ha construido su éxito desde cero. El banco es imponente, techos altos, mármol blanco que refleja la luz y el murmullo constante de transacciones que mueven millones de dólares cada día. Es un templo del dinero, donde las fortunas se hacen y se deshacen con la firma de un documento. Mientras se acerca al mostrador principal, los empleados parecen estar ocupados con sus tareas rutinarias. Algunos clientes esperan en fila, otros revisan documentos en las mesas auxiliares. El ambiente es formal, casi reverencial, como corresponde a una institución que maneja los ahorros y sueños de miles de personas. La cajera, una mujer de mediana edad con cabello rubio teñido y una expresión que sugiere años de hastío laboral, levanta la vista cuando él se aproxima. Sus ojos se endurecen inmediatamente, como si hubiera detectado algo que no pertenece a ese lugar. Es ese tipo de mirada que muchos conocen bien, la que juzga antes de escuchar, la que condena antes de conocer. «Disculpe, señor», dice la cajera, con un tono que gotea desdén. «Creo que está perdido. Esta fila es para clientes que realmente tienen cuentas aquí». Sus palabras cortan el aire como una navaja, cargadas de una arrogancia que parece alimentarse de sus propios prejuicios. El hombre la mira con calma, sin permitir que la provocación altere su compostura. Ha enfrentado este tipo de situaciones antes, desafortunadamente. «Buenos días», responde con voz serena pero firme. «Estoy aquí para autorizar una transferencia bancaria. Aquí tiene mi identificación». Extiende su mano, ofreciendo una tarjeta de identidad junto con una tarjeta de crédito platino que brilla bajo las luces del banco. Los labios de la cajera se curvan en una mueca de disgusto, como si hubiera probado algo amargo. Con movimientos bruscos y despectivos, arrebata la identificación de sus manos. La inspecciona por apenas un segundo, sus ojos recorriendo la superficie con una mirada que ya ha decidido su veredicto antes de comenzar la evaluación. Entonces, en un acto que deja a todos los presentes sin aliento, arroja la identificación al suelo como si fuera basura. El documento se desliza por el mármol pulido, deteniéndose cerca de los zapatos de otros clientes que observan la escena con una mezcla de shock y vergüenza ajena. «Por favor», dice la cajera con una risa cruel. «He visto falsificaciones mejores. En la prisión. ¿Realmente cree que vamos a caer en este tipo de engaños?» Su voz se eleva, atrayendo la atención de todo el banco. Los murmullos se extienden como ondas en un estanque, y todas las miradas convergen hacia el mostrador principal. Los guardias de seguridad, dos hombres corpulentos vestidos con uniformes azul marino, se acercan con pasos pesados. Sus radios crepitan, con comunicaciones internas, y sus manos descansan instintivamente cerca de sus equipos de seguridad. Han sido entrenados para detectar problemas, pero sus definiciones de problema parecen estar distorsionadas por los mismos prejuicios que infectan a la cajera. El hombre se arrodilla silenciosamente, recogiendo su identificación del suelo frío. Sus movimientos son dignos, controlados, pero quienes lo observan de cerca pueden ver el fuego que arde en sus ojos. Es la llama de la indignación justa, la que se enciende cuando la injusticia se vuelve tan flagrante que ya no puede ser ignorada. «Señor», dice uno de los guardias, su voz cargada de una autoridad mal entendida, «va a tener que acompañarnos hacia la salida. Este no es lugar para usted». Sus palabras resuenan con el eco de décadas de discriminación sistémica, de puertas cerradas y oportunidades negadas. El segundo guardia se une a la humillación. Probablemente pensó que iba a abrir una cuenta de $1.000 millones. ¡Miren sus zapatos! Su risa es áspera, como el sonido de papel de lija contra madera fina. Otros empleados se unen a las risas, creando un coro de burlas que llena el espacio otrora silencioso del banco. Los guardias lo empujan hacia la salida, sus manos rudas contra su espalda. Cada empujón es una pequeña violencia, una agresión, que va más allá de lo físico.
Es el tipo de trato que deshumaniza, que reduce a una persona a nada más que el color de su piel o la percepción errónea de su estatus social. Una vez fuera, el hombre se queda parado en la acera, mirando hacia el imponente edificio del banco. El logo dorado brilla bajo el sol de la tarde, un símbolo de prosperidad y confianza que ahora se siente manchado por la experiencia que acaba de vivir. Asiente lentamente, como si estuviera tomando una decisión que cambiará el curso de los eventos futuros. Saca su teléfono, un dispositivo de última generación que refleja su verdadero estatus. Mientras marca un número, la cámara se acerca lo suficiente para revelar su identidad. Victor Hayes, cofundador de una startup fintech valorada en $2.3 mil millones. Su rostro aparece en la pantalla de contacto junto con titulares de revistas de negocios que lo describen como uno de los emprendedores más innovadores de su generación. Víctor no es simplemente un hombre de negocios exitoso. Es un visionario que ha revolucionado la forma en que las personas interactúan con el dinero. Su empresa ha democratizado el acceso a servicios financieros, ha eliminado barreras que durante décadas mantuvieron a comunidades enteras fuera del sistema bancario tradicional. Irónicamente, él mismo acaba de ser víctima de esas mismas barreras que su trabajo ha ayudado a derribar. Mientras tanto, en las oficinas ejecutivas del banco, la atmósfera es completamente diferente. La sala de juntas es elegante, con una mesa de caoba que refleja las luces LED empotradas en el techo. Los miembros del consejo directivo están reunidos, sus rostros iluminados por la emoción de una oportunidad de negocio que podría transformar completamente su institución. Esta asociación podría revolucionar toda nuestra operación tecnológica, dice el director del banco, su voz cargada de entusiasmo. Estamos hablando de integrar tecnología de vanguardia, de llegar a mercados que nunca hemos podido tocar, de posicionarnos como líderes en la banca digital del futuro. Los documentos sobre la mesa muestran proyecciones financieras impresionantes, gráficos que suben hacia el cielo como escaleras hacia la prosperidad. Es el tipo de deal que los banqueros sueñan hacer. Una asociación que no solo genera ganancias inmediatas, sino que establece las bases para décadas de crecimiento sostenido. Víctor, desde su oficina en el distrito financiero, mira por la ventana hacia la ciudad que se extiende ante él. Sus pensamientos son complejos, una mezcla de dolor personal y determinación profesional. Solo quiero un banco que respete a todos sus clientes, dice en voz baja, como si estuviera hablando consigo mismo. ¿Es realmente tanto pedir? El lunes, Chine200 llega con la promesa de un anuncio público que cambiará el panorama financiero de la ciudad. Los medios de comunicación están preparados, los inversionistas están expectantes, y el banco se prepara para lo que creen será el comienzo de una nueva era de prosperidad. Pero Víctor ha tomado una decisión diferente. Durante el fin de semana, ha revisado las grabaciones de seguridad que su equipo legal pudo obtener. Ha visto una y otra vez la humillación que sufrió, no por masoquismo, sino para asegurarse de que su respuesta sea proporcional y justa. Su email al CEO es directo, profesional y devastador en su simplicidad. Su personal me mostró exactamente lo que representa su marca. Estamos terminando todas las negociaciones con efecto inmediato. Las grabaciones de seguridad que muestran a su cajera arrojando mi identificación al suelo, al personal burlándose de mí y a sus guardias empujándome hacia la salida, hablan por sí solas. En la oficina del CEO, el caos es inmediato y total. Los teléfonos suenan sin parar, los asistentes corren de un lado a otro con expresiones de pánico, y los miembros del equipo de relaciones públicas se reúnen en sesiones de emergencia que parecen consejos de guerra. ¡Bajen ese video! ¡Discúlpense! ¡Hagan algo!, grita el CEO, su voz quebrándose bajo la presión. Las acciones del banco están cayendo en picada, los inversionistas están retirando su dinero, y los medios de comunicación están cubriendo la historia como si fuera el escándalo financiero del año. Intentan llamar a Víctor repetidamente, pero su asistente es clara. El señor Hayes habla a través de acciones, no de disculpas. Es una respuesta que corta más profundo que cualquier insulto, porque reconoce que las palabras, en este punto, son insuficientes para reparar el daño causado. Las redes sociales explotan con hashtags como «Ilas no pertenezco aquí» y «Banca en negro»,
que se vuelven trending topics a nivel mundial. La historia trasciende fronteras, idiomas y culturas, porque toca algo universal: la experiencia de ser juzgado por la apariencia antes que por el carácter. Los canales de noticias recogen la historia con titulares que capturan la ironía cruel de la situación. Multimillonario tecnológico negro entra a un banco y es expulsado por cajera racista. Ese banco acaba de perder un contrato de 2.3 mil millones de dólares. La cajera es suspendida inmediatamente, pero el daño ya está hecho. Su rostro se convierte en el símbolo de un problema sistémico que va mucho más allá de un banco individual. Es la cara de la discriminación en la era digital, donde las acciones pueden ser capturadas, compartidas y juzgadas por millones de personas en cuestión de horas. El CEO se ve obligado a hacer una disculpa pública, pero Víctor no responde. Su silencio es más poderoso que cualquier declaración, porque permite que las acciones hablen por sí mismas. Es una lección magistral en el poder de la dignidad, sostenida frente a la adversidad. 2 semanas más tarde, Víctor anuncia un nuevo contrato de 4 mil millones de dólares con el principal competidor del banco original, una institución de propiedad negra que ha pasado décadas construyendo relaciones basadas en el respeto mutuo y la inclusión genuina. En una entrevista televisiva, Víctor explica su decisión con palabras que resonarán durante años. Quería invertir en un lugar donde el respeto no se gana por el color de tu piel o por tu traje, sino simplemente por tu humanidad. Todos merecemos ser tratados con dignidad, independientemente de cómo nos veamos o de dónde vengamos. La cajera, ahora desempleada, ve el video viral de su propia humillación. Sus ojos se llenan de lágrimas de arrepentimiento genuino. Pero es demasiado tarde. Nadie la contratará porque se ha convertido en la cara de la discriminación en el escenario mundial. Su carrera ha terminado, no por un error técnico o una falta de competencia, sino por haber permitido que sus prejuicios dicten sus acciones profesionales. Su historia se convierte en una advertencia para otros. En un mundo conectado, donde cada acción puede ser documentada y compartida, las consecuencias de la discriminación se han amplificado exponentially. Ya no es posible esconderse detrás de la autoridad institucional o la tradición para justificar el trato injusto. Meses después, el banco original experimenta una crisis de confianza que va más allá de las pérdidas financieras inmediatas. Los clientes comienzan a cuestionar si quieren asociar su dinero con una institución que permite tales comportamientos. Los empleados de diversas backgrounds comienzan a buscar oportunidades en otras empresas, creando un éxodo de talento que debilita la institución desde adentro. La historia de Victor Hayes se convierte en un caso de estudio en escuelas de negocios, no solo como un ejemplo de crisis de relaciones públicas, sino como una demostración del poder económico que puede ejercer una persona cuando combina principios sólidos con recursos financieros significativos. Es una lección sobre cómo las decisiones basadas en prejuicios pueden tener consecuencias devastadoras en el mundo de los negocios modernos. El banco competidor que se benefició de la decisión de Víctor experimenta un crecimiento exponencial, no solo por el contrato específico, sino por la reputación que gana como una institución que verdaderamente valora la diversidad y la inclusión. Se convierte en el banco preferido para otros emprendedores y empresarios de diversos backgrounds, creando un círculo virtuoso de crecimiento y éxito. La lección más profunda de esta historia no es sobre venganza o justicia poética, sino sobre el poder transformador del principio. Víctor podría haber aceptado las disculpas, podría haber firmado el contrato original por el bien de las ganancias, pero eligió algo más valioso: la integridad. Su decisión envía un mensaje claro a la industria financiera. El dinero no blanquea el racismo, y el éxito económico no debe venir a costa de la dignidad humana. Es una declaración de que, en el siglo XXI, las empresas serán juzgadas no solo por sus resultados financieros, sino por sus valores fundamentales. Años después, cuando se cuenta esta historia, la pregunta que resuena es simple pero profunda. ¿Qué habrías hecho tú si esto te hubiera pasado? Es una pregunta que cada persona debe responder por sí misma, porque en esa respuesta se revela el verdadero carácter de una sociedad. Algunas veces, el mensaje más poderoso es el silencio. Otras veces, es la acción decisiva. Pero siempre, siempre,
es el recordatorio de que el respeto no tiene color y que la dignidad humana no está sujeta a negociación. Esta historia nos enseña que, en un mundo donde el poder económico puede ser una herramienta de justicia social, cada decisión comercial es también una declaración moral. Y que al final del día, como Victor Hayes demostró, algunas cosas son más importantes que cualquier contrato: el respeto, la dignidad y la creencia inquebrantable de que todos merecemos ser tratados como seres humanos completos, complejos y valiosos. La verdadera victoria no fue económica, sino moral. No fue sobre ganar dinero, sino sobre ganar el respeto de una sociedad que había observado una injusticia y había aprendido de ella. Fue sobre transformar un momento de humillación en una lección de dignidad que resonaría durante generaciones. ¿Qué habrías hecho tú? La pregunta persiste porque la historia de Victor Hayes no es única. En ciudades alrededor del mundo, situaciones similares se repiten día tras día. Profesionales exitosos, empresarios innovadores, médicos respetados, abogados prominentes, todos enfrentando el mismo tipo de discriminación que Victor experimentó en ese banco. La diferencia radica en los recursos disponibles para responder. No todos tienen la posición económica de Victor, no todos pueden permitirse el lujo de rechazar contratos multimillonarios por principio, pero todos, absolutamente todos, merecen el mismo respeto básico que Victor demandó con su silencio, elocuente. La historia se amplifica cuando consideramos las ramificaciones sistémicas. El banco que perdió el contrato no solo sufrió pérdidas financieras inmediatas, su reputación se vio manchada de tal manera que tomó años reconstruir la confianza del público. Los empleados que participaron en la humillación de Victor descubrieron que sus acciones tenían consecuencias que se extendían mucho más allá de ese momento específico. La cajera, en particular, se convirtió en un símbolo involuntario de todo lo que está mal en las instituciones que supuestamente sirven al público. Su nombre se asoció permanentemente con discriminación y prejuicio. Las redes sociales no perdonan y su historia se convirtió en una advertencia para otros empleados en posiciones similares. Pero la historia también revela algo más profundo sobre la naturaleza del poder y la justicia. Victor tenía opciones porque tenía recursos. Su riqueza le dio la libertad de elegir principios sobre ganancias. Esta realidad plantea preguntas incómodas sobre cuántas personas enfrentan discriminación similar, pero no tienen la capacidad económica de responder de manera tan contundente. La empresa FinTech de Victor, fundada años atrás con la misión de democratizar el acceso a servicios financieros, había sido construida precisamente para abordar este tipo de inequidades sistémicas. Él había experimentado discriminación en el pasado, cuando era joven y no tenía los recursos que ahora poseía. Esas experiencias habían moldeado su visión empresarial y su compromiso con la justicia social. Cuando fundó su empresa, Victor no solo buscaba ganancias, buscaba transformar un sistema que había sido diseñado para excluir a personas como él. Su tecnología había eliminado muchas de las barreras tradicionales que impedían el acceso a servicios bancarios. Había creado algoritmos que evaluaban la solvencia crediticia basándose en datos reales, no en códigos postales o apariencias físicas. La ironía de ser discriminado por el tipo de institución que su propia empresa había trabajado para reformar no se perdió en Victor. Era un recordatorio cruel de que, a pesar de todos los avances tecnológicos y cambios generacionales, los prejuicios humanos básicos persistían en las estructuras más fundamentales de la sociedad. El banco competidor, que se benefició de la decisión de Victor, tenía una historia completamente diferente. Fundado por empresarios afroamericanos en la década de 1960, había sobrevivido décadas de desafíos sistémicos. Sus fundadores habían enfrentado discriminación similar, pero en una época cuando tenían menos recursos y menos opciones para responder. Esta institución había construido su reputación sirviendo a comunidades que otros bancos ignoraban. Había financiado pequeñas empresas cuando otros prestamistas las rechazaban. Había proporcionado préstamos para vivienda en vecindarios que otros bancos habían abandonado. Su filosofía era simple: el respeto y la dignidad no eran negociables. Cuando Victor eligió asociarse con ellos, no solo estaba haciendo una declaración sobre el incidente específico, estaba reconociendo décadas de integridad institucional.
Estaba recompensando a una organización que había mantenido sus principios, incluso cuando eso significaba menores ganancias a corto plazo. El contrato de $4.000 millones transformó no solo al banco receptor, sino a toda la comunidad que servía. Los recursos adicionales permitieron expandir programas de préstamos para pequeñas empresas, crear nuevas iniciativas de educación financiera y desarrollar tecnologías que competían directamente con los grandes bancos tradicionales. La transformación fue visible en los vecindarios que el banco servía. Nuevas empresas abrieron, propiedades fueron renovadas y oportunidades económicas se multiplicaron. El dinero que habría ido al banco discriminatorio ahora fluía hacia comunidades que habían sido históricamente desatendidas por el sistema financiero tradicional. Los medios de comunicación siguieron la historia durante meses, documentando no solo la controversia inicial, sino las consecuencias positivas a largo plazo. Programas de televisión, artículos de revista y documentales exploraron las implicaciones más amplias de la decisión de Victor. La historia inspiró a otros empresarios exitosos a examinar sus propias decisiones comerciales. ¿Estaban asociándose con instituciones que reflejaban sus valores? ¿Estaban usando su poder económico para crear cambios positivos? La respuesta no siempre era cómoda, pero las conversaciones que surgieron fueron necesarias. Universidades comenzaron a incluir el caso en sus currículos de ética empresarial. Estudiantes de MBA analizaban la decisión de Victor desde múltiples perspectivas: financiera, ética y estratégica. Algunos argumentaban que había tomado la decisión correcta por las razones correctas. Otros cuestionaban si rechazar el contrato original había sido la respuesta más efectiva. Estas discusiones académicas reflejaban debates más amplios en la sociedad sobre la responsabilidad social corporativa. ¿Hasta qué punto las empresas deben ser responsables de promover la justicia social? ¿Cuál es el equilibrio apropiado entre ganancias y principios? Victor se convirtió en un orador solicitado en conferencias de negocios y universidades. Sus presentaciones no se centraban en el incidente del banco, sino en principios más amplios de liderazgo ético y responsabilidad social. Hablaba sobre la importancia de usar el éxito personal para crear oportunidades para otros. El privilegio viene con responsabilidad, decía frecuentemente. Si tienes la capacidad de elegir, tienes la responsabilidad de elegir bien. No todos tienen esa opción, pero aquellos que la tienen deben usarla para crear un mundo más justo. Sus palabras resonaban especialmente con jóvenes empresarios de diversos backgrounds que veían en él un modelo de cómo navegar el éxito, sin comprometer la integridad. Muchos comenzaron a incorporar consideraciones éticas más explícitas en sus decisiones comerciales. La cajera que había iniciado toda la controversia eventualmente encontró trabajo en una posición no relacionada con servicios al cliente. Su nueva empleadora, una pequeña empresa de contabilidad, la contrató específicamente porque había demostrado crecimiento personal y arrepentimiento genuino por sus acciones pasadas. En entrevistas posteriores, habló abiertamente sobre lo que había aprendido de la experiencia. Pensé que estaba haciendo mi trabajo, explicó, pero me di cuenta de que mis prejuicios habían nublado mi juicio. Nunca volveré a juzgar a alguien por su apariencia. Su historia de redención, aunque no eliminaba las consecuencias de sus acciones originales, ofrecía esperanza de que las personas podían cambiar. Se convirtió en una defensora de la capacitación contra los prejuicios en el lugar de trabajo, hablando en seminarios sobre la importancia de examinar nuestros propios sesgos inconscientes. El banco original implementó cambios significativos en sus políticas y capacitación. Todos los empleados fueron requeridos a completar programas extensivos sobre diversidad e inclusión. Nuevos protocolos fueron establecidos para asegurar que todos los clientes fueran tratados con respeto, independientemente de su apariencia. Sin embargo, estos cambios llegaron demasiado tarde para reparar completamente el daño. La pérdida de 1919. Confianza del público fue profunda y duradera. Tomó años de esfuerzo consistente y cambios genuinos para comenzar a reconstruir su reputación. La historia de Victor Hayes se convirtió en más que un caso de discriminación y justicia. Se convirtió en un estudio sobre el poder de las decisiones individuales para crear cambios sistémicos. Una persona, en un momento específico,
tomó una decisión que reverberó a través de toda una industria. 5 años después del incidente, tanto bancos habían cambiado significativamente. El banco original había implementado reformas genuinas y había comenzado a reconstruir la confianza del público. El banco que se benefició de la decisión de Víctor había crecido exponencialmente y se había convertido en un modelo de banca ética e inclusiva. Víctor continuó expandiendo su empresa, pero siempre con el mismo principio rector: el respeto por la dignidad humana no era negociable. Su historia se convirtió en un recordatorio permanente de que, en un mundo interconectado, nuestras acciones tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de nuestras intenciones inmediatas. La pregunta final persiste: ¿qué habrías hecho tú? No es solo sobre ese momento específico en el banco, sino sobre todas las decisiones grandes y pequeñas que tomamos cada día. ¿Elegimos principios sobre conveniencia? ¿Usamos nuestro poder, cualquiera que sea, para crear un mundo más justo? La respuesta a esa pregunta, multiplicada por millones de decisiones individuales, determina el tipo de sociedad en la que vivimos. La historia de Victor Hayes nos recuerda que todos tenemos la capacidad de hacer esa elección, y que las consecuencias de nuestras decisiones se extienden mucho más allá de lo que podemos imaginar. Esta historia trasciende el simple relato de un incidente bancario. Es un espejo que refleja las tensiones sociales de nuestro tiempo, los avances que hemos logrado y los desafíos que aún enfrentamos. Nos muestra que el progreso real no se mide solo en leyes cambiadas o políticas implementadas, sino en los millones de interacciones humanas diarias donde elegimos ver la humanidad en el otro. El legado de Victor Hayes no es solo financiero o tecnológico, es moral. Su decisión de priorizar la dignidad sobre las ganancias estableció un precedente que continúa inspirando a líderes empresariales alrededor del mundo. Su historia se ha convertido en un símbolo de que el verdadero poder radica no en la riqueza acumulada, sino en cómo usamos esa riqueza para elevar a otros. En un mundo cada vez más conectado, donde cada acción puede ser documentada y cada decisión puede tener repercusiones globales. La historia de Víctor nos recuerda que nuestros valores son nuestro verdadero capital. Son la moneda que define quiénes somos cuando nadie está mirando y quiénes elegimos ser cuando todos están observando. Al final, la historia de Victor Hayes nos enseña una verdad fundamental. El respeto no tiene precio, pero la falta de respeto puede costarlo todo. En cada interacción que tenemos, en cada encuentro con alguien diferente a nosotros, tenemos la oportunidad de construir puentes o erigir muros. Víctor eligió construir puentes, incluso después de que otros construyeran muros a su alrededor. Su silencio habló más fuerte que 1000 palabras, y su decisión resonó más profundo que cualquier discurso. Nos mostró que la verdadera victoria no está en la venganza, sino en la transformación. No está en destruir a quienes nos han lastimado, sino en crear un mundo donde esas heridas ya no puedan ocurrir. Cada uno de nosotros tiene el poder de ser un Victor Hayes en la vida de alguien más. Cada día, en nuestros trabajos, en nuestras comunidades, en nuestras familias, tenemos la oportunidad de elegir el respeto sobre el prejuicio, la dignidad sobre la discriminación, la humanidad sobre el odio. La pregunta no es si tendremos la oportunidad de hacer esa elección. La pregunta es, cuando llegue ese momento, ¿qué elegiremos? La historia termina, pero el mensaje continúa. En tus manos está el poder de escribir el próximo capítulo. ¿Qué historia escribirás tú?